empezar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué despierta Jesús en ti? Así le titulé al mensaje de hoy. ¿Qué despierta Jesús en ti? Hace un tiempo estuve viendo una película cristiana y cuando terminé la película recomendaba que mandáramos unos mensajes. Y el mensaje era sencillo, era decirle a las personas, Dios no está muerto, alábale, búscale, ámale, algo así. Y recuerdo que envié ese mensaje como a 54 personas aproximadamente. Dentro de esas personas, lo que me llamó la atención fue la reacción de cada una de esas personas. El mismo mensaje ocasionó diferentes reacciones en todas las personas que recibieron el mensaje. Unos me decían, gracias hermano, qué bendición. Pero otros me decían, ¿y eso qué quiere decir? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y quién te dijo que yo estoy mal? ¿Y quién te dijo? Es increíble cómo un mismo mensaje, con un mismo espíritu, con una misma motivación, puede provocar adversas reacciones a esa verdad que es objetiva y que es real y que es verídica. Pues así mismo estaba pasando en el contexto donde Jesús está predicando la palabra del texto que nos toca hoy a continuación de lo que predicamos la semana pasada. Y estamos viendo en un contexto de un capítulo donde solo las ovejas de Cristo creen en Él y serán guardadas para siempre, hasta el final. Y en este capítulo 10 de Juan se está exhibiendo a nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Entonces, hay un versículo antes que lleva la reacción del texto que vamos a predicar hoy. Y es el versículo 30, donde Jesús les está diciendo a los judíos, yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús está diciendo yo y el Padre uno somos, Él no está diciendo que son la misma persona. Él lo que está queriendo decir es que tienen la misma esencia. O sea, todo lo que es del Padre es del Hijo. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. El poder, la santidad, la eternidad, el conocimiento, la sabiduría, la deidad que es del Padre es del Hijo. De modo que cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, yo y el Padre somos uno, un buen judío que conocía la ley y que conoce todo lo que representa esto, se enfurecería si no creería que Jesús es Dios. Y esta es la reacción que expresa el texto que vamos a predicar en esta mañana. Y quisiera que estuviéramos en ese texto, porque vamos a estar compartiendo la idea de que aunque los hombres rechacen a Jesús y aún rechacen sus argumentos, muchos creerán en su nombre, porque Él es uno con el Padre y el pastor de sus ovejas. Entonces bosquejé el texto en tres partes principales. La primera, sobre los que desprecian a Jesús, que se encuentra desde el versículo 31 hasta el versículo 33 del capítulo 10 de Juan. La segunda parte la bosquejé del versículo 34 al versículo 39, donde Jesús se da a conocer a quienes le desprecian. Y la tercera parte, del versículo 40 hasta el final, donde muchos creen en Jesús. Entonces vamos a ir viendo este texto a través de estos tres títulos o estas tres ideas principales. Primero, los hombres desprecian a Jesús. Dice la Biblia en el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos querían matar a Jesús. Y esta no era la primera vez. Si nosotros hacemos un pequeño bosquejo en el libro de Juan, vemos como en varias ocasiones los judíos querían atentar contra la vida de Jesús. En el capítulo 5, verso 18, vemos que después de Jesús sanar al paralítico en el estanque de Betesda, vemos una reacción de los judíos contra él de manera negativa. También en el capítulo 7 vemos que Jesús no andaba abiertamente en Judea porque los judíos procuraban matarle. También en el capítulo 7, verso 30, en la fiesta de los tabernáculos, buscaban a Jesús para prenderle. Y sorprendentemente en el capítulo 8, cuando Jesús da la declaración, yo soy, usando el título divino de Dios, los judíos también querían arrojarles piedras para matarle.
Y ahora estamos viendo nuevamente un contexto donde los judíos están enfurecidos porque entendieron que Jesús se estaba proclamando como Dios. Ellos estaban enfurecidos. ¿Pero qué les llevaba a esa furia? Porque la ley de Israel era explícita con relación a la lapidación, o sea, apedrear a una persona. Esta era la forma que se exigía en la ley de Dios como la pena de muerte. Era legal apedrear a personas como una pena de muerte. Para los judíos esto era juzgar la gravedad del pecado y representaba la santidad de Dios. Quiere decir que los judíos estaban en un marco legal bajo su interpretación de lo que era la ley de Dios. Y hay muchas razones por las que alguien podría ser apedreado en los tiempos del Antiguo Testamento. Por ser idólatra te podían apedrear. Por ser desobedientes a tus padres te podrían apedrear. Y cuando estamos hablando de apedrear, es apedrearte hasta la muerte. No son 3 piedritas, no. Son piedras que te matan. O sea, el objetivo era, como hoy es la silla eléctrica o la guillotina en otro tiempo, en aquel momento legalmente era la lapidación. También por no guardar el día de reposo, por pecados sexuales te podían apedrear, pero específicamente, por falsa profecía también, pero específicamente hay un pecado que era considerado indigno y era la blasfemia contra el nombre de Dios. En este caso, los judíos están bajo un marco legal porque ellos están interpretando que Jesús está blasfemando. Ellos estaban interpretando lo que Jesús decía de una manera negativa. Ellos querían matar no solo al que vivió la ley, sino al que les dio la ley. Es ilógico. Es como que hoy defendamos el aborto cuando nacimos de una mujer. Es ilógico matar al Dios que le escribió la ley. Es ilógico matar y atentar contra el que les da la ley y el que vive la ley. Pues los judíos estaban ciegos. Y aquí viene la pregunta de Jesús que todos deberían escuchar. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Qué entendían estos judíos sobre Jesús? Que les llevaba a expresar su ira legalista. El verso 33 nos dice: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos interpretaban que era justa esta lapidación. Además afirmaban que el motivo era por blasfemia. Ellos entendían la ley. En Levítico 24 nos dice: y a los hijos de Israel hablaréis diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Los judíos estaban bajo un marco legal y ellos estaban viendo en Jesús que era un blasfemo. ¿Y por qué era un blasfemo para ellos? Porque usurpaba el nombre de Dios. Cuando una persona se dice que es Dios, hay que apedrearlo, porque hay un solo Dios. Jesús se apropiaba para sí el nombre de Dios, y esto fue digno del rechazo y el odio de los judíos hacia él. Los judíos no tenían un problema de comprensión, sino un problema de incredulidad en el corazón. Porque ellos entendían claramente que lo que Jesús está queriendo decir es que es Dios. Fíjense, cuando nosotros vamos al capítulo 5 del Evangelio, en el versículo 18, dice algo interesante. Dice: por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En su concepto y su interpretación de lo que ellos cantaban de Jesús, es que ellos entendían claramente que Jesús se proclamaba Dios. Su manera de hablar y de expresarse y de decir la verdad, para ellos era real, que él decía que era Dios. Y por eso lo querían matar. Hay muchos que buscan cualquier pretexto para negar a Jesús divino. Estos judíos
tenían un problema de incredulidad y estaban viendo textualmente que Jesús decía que era Dios. Pero hay muchos hoy en día que también tienen ese problema de incredulidad, que no reconocen que Jesús es Dios. Y podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los musulmanes. Yo tuve el privilegio de predicarle a un musulmán por un tiempo, en mi última estancia en Cuba. Y le doy gracias al Señor porque no había tenido nunca una experiencia de esa manera. Y cuando empezamos a debatir y a tocar temas espinosos, llegamos a la deidad de Cristo. Y en ese momento, el hombre acudió a un argumento que usan los musulmanes. No, pero los manuscritos están alterados. Y yo decía, ¿cómo es posible que si los judíos que vieron a Jesús y entendieron lo que Jesús decía, tú que pasaste muchos años después, no veas lo que vieron los judíos? Y ahí es donde yo me doy cuenta de la ceguera espiritual, que no es un problema cognitivo, no es un problema de comprensión, es un problema del corazón, es un problema de incredulidad. Y así mismo pasa con los testigos de Jehová. Unos porque dicen que los manuscritos tienen problemas y los otros porque dicen que la Biblia, la traducción no es quizás exacta o interpretan ciertas palabras para ajustar el mensaje a su manera. El objetivo que buscan estas religiones como los musulmanes o los testigos de Jehová no es más que negar la deidad de Cristo, no es más que buscar todas las artimañas y los argumentos posibles para no creer en su corazón de que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué si Jesús vino a hacer la obra de Dios y fue perfecto, hay tantas personas que sienten repulsión hacia su nombre y hacia su deidad, hacia su esencia? ¿Saben por qué? Y lo vemos unos versículos antes en la predicación de la semana pasada, seguro lo tocamos. Dice el versículo 26 de este capítulo 10: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Saben por qué tanta gente no quiere creer en la deidad de Jesús? Porque no son de sus ovejas. No es cuestión de razonamiento lógico y perfecto. Es evidente que Jesús daba prueba de que era Dios. Sin embargo, el corazón de esos hombres, como el corazón de muchos hoy, se niega a creer en ese gran poder de nuestro Señor Jesucristo. No es un problema de que usted sea más inteligente o no, de que usted sea más culto o no. Es un problema de que todos somos pecadores y todos tenemos vedado el acceder a Dios por el pecado que mora en nuestro corazón. Así que por muchos argumentos que el hombre pueda inventar para negar que Jesús es Dios, Jesús sigue siendo Dios porque lo dio a entender. Y aún los enemigos más cercanos lo sabían, lo que no lo querían reconocer, ni le querían amar por esto. Y hay una segunda verdad que el texto nos muestra, porque Jesús, pudiendo haber dejado eso y decir, al final ellos no son de mis ovejas, no, Jesús accedió a explicarle, a darle argumentaciones y razones por las que Él es Dios. Y aquí vemos la segunda verdad del texto, a partir del verso 34, donde Jesús se da a conocer a quienes le desprecian. Y dice la Biblia, desde el verso 34 hasta el verso 39, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. En este inicio de la segunda sesión del texto, en el versículo 34, Jesús está citando un fragmento del Salmo 82. En el Salmo 82, en este salmo escrito por Asaf, Dios está desaprobando, corrigiendo, amenazando a los jefes de las congregaciones de Israel, quienes han pervertido su gloria, quienes han convertido en tiranía su gobierno. Eran hombres, reyes, jueces, personas de gran importancia, que se les denominaba dioses, porque tenían una gran autoridad y tenían un gran poder en la tierra. En este caso, estos hombres eran tan corruptos que Dios desaprueba totalmente su forma de ser,
autoridad delegada, su gloria dada en esta tierra. Para cualquier conocedor de este contexto del Salmo 82, que estuviera en posición de juez y que fuera injusto y estuviera en pasos de injusticia, yo me imagino que este salmo y esta explicación de Jesús le debe haber dado en su conciencia. Porque cualquiera que está haciendo un juicio injusto tendría que pensar en este salmo para decir: Dios está airado con el hombre injusto. Dios está airado con el que oprime al pobre. Dios está molesto con la persona que hace un juicio injusto. Y en este caso, estos judíos estaban igualitos que esos hombres que se les llamó Dios en un momento determinado. Pero ahora viene Jesús a explicar el texto. Y después de citar esta porción, Él les da a entender una verdad importante. Jesús les indica que cuando Él se está denominando Hijo de Dios, no está blasfemando, sino que como un argumento del lenguaje, Él está yendo de un punto menos importante a un punto más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la ley llama a dioses a quienes no recibieron este calificativo como una declaración divina, en virtud de que la Escritura no miente, no se equivoca, no puede tomarse mal el modo de que Jesús diga que Él es el Hijo de Dios. Primero, porque a diferencia de estos hombres, el Padre le llama mi Hijo. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 17, verso 5, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a este oíd. Pero también en boca del profeta y en boca del Evangelio está como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, quien debía anunciar y anteceder a Cristo, declara firmemente que este Jesús del que estamos hablando y el que está contando el Evangelio es el Hijo de Dios. Y lo podemos ver en Juan capítulo 1, versos del 29 al 34. Pero también no solo pensar en que Jesús, por este título honorable y dicho por el Padre, dicho por Juan, es el Hijo de Dios, sino también porque sus obras daban testimonio de esto. A diferencia de Juan y de otros profetas, Jesús no solo tenía palabras de verdad, Jesús obraba con la verdad. Esta es la mayor verdad que deberíamos creer en este momento. Jesús, el Hijo de Dios, fue santificado y enviado por el Padre a este mundo. Jesús fue santificado y apartado por el Padre. Y esto lo podemos ver como un contraste entre estos hombres pecadores que se llamaban dioses, a Jesús, el Hijo de Dios, el cual no pecó, el cual tiene toda la santidad, el cual no hay cómo acusarle, y vivió de una manera digna y murió de una manera digna. ¿Qué diferencia? Jesús es el Hijo de Dios, quien es Rey, porque es el Mesías, porque es el Hijo de la complacencia del Padre. Joel Beeke, en su libro de Teología Reformada, en el 4º libro, dice estas palabras: el título de Hijo de Dios revela la deidad de Cristo y enfatiza su personalidad única a diferencia del Padre. Aunque Hijo implica que en cierto sentido es del Padre, también implica que tiene la misma naturaleza que el Padre, compartiendo gloria divina, y eso en el principio. El Padre comparte con el Hijo una actividad, un conocimiento, un poder, una vida y una voluntad divina. Cristo es el Hijo, no solo en su misión temporal, sino en la identidad eterna de su persona. No fue adoptado en su bautismo, sino que ya era el Hijo de Dios antes de ser enviado al mundo. Jesús es el Hijo de Dios, quien fue santificado y enviado por el Padre al mundo. Jesús es enviado al mundo. Y esto exhibe el propósito del Dios eterno en diseñar un plan para salvarnos a usted y a mí, hermano. Aquellos escogidos desde la eternidad, aquellos que el Padre amó desde la eternidad, que el Hijo amó desde la eternidad y que el Espíritu amó desde la eternidad. Eso tiene un propósito, y esto está mostrando el poder de Jesucristo. Jesucristo, como dice el Catecismo Bautista, Jesucristo es el único redentor de los elegidos de Dios, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre, y así fue y sigue siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre.
Jesús es el Hijo de Dios. Y a diferencia de estos judíos que rechazaban a Jesús, a los que Jesús le está dando argumentos, nosotros deberíamos meditar seriamente qué es Jesús para nosotros. Porque no solo es hombre, es Dios. Jesús le dice en el versículo 38, mas si las hago, refiriéndose a las obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús daba testimonio total de las obras que demostraban que Él era el Mesías divino y humano. ¿Quién tiene poder para perdonar pecados? Solo Dios. Jesús perdonaba pecados. ¿Quién tiene poder para saber los pensamientos de los hombres? Solo Dios. Jesús conocía los pensamientos de los hombres. ¿Quién tiene poder para sanar los enfermos con sanidad total y divina? Solo Dios. Y Jesús sanaba a los enfermos. ¿Quién tiene poder para resucitar los muertos? Jesús. ¿Quién tiene poder para ser omnipresente? ¿Saben qué me molesta de las nuevas traducciones bíblicas? Que muchas de las nuevas traducciones bíblicas están siendo influenciadas por la alta crítica. Y esto lleva a que en algunos textos claves y fundamentales se quiten partes por supuestas suposiciones de que algunos eruditos pueden decir que este texto es inspirado y que este no. Y esa selección, que en mi opinión no viene de Dios, ha quitado textos claves y que muestran que Jesús es Dios. Y un ejemplo solamente les quiero poner en Juan capítulo 3, verso 13. En la versión internacional que nosotros tenemos, probablemente no esté todo el texto. Pero en este texto Jesús está mostrando su deidad a través de su omnipresencia. Juan capítulo 3, verso 13. Jesús le está diciendo a Nicodemo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hay otras Biblias que quitan la parte, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sin embargo, los textos receptos, los textos por los cuales los reformadores hicieron sus grandes traducciones y los cuales creemos nosotros, demuestran de que Jesús está diciendo, estoy en la tierra, pero también en el cielo, porque soy omnipresente. ¿Y quién puede estar en la tierra y en el cielo al mismo tiempo? Si voy debajo de la tierra, si voy arriba, si voy donde vaya, Jesús es Dios. Todo el poder fue dado a Jesús. ¿Quién puede resistir aún la cruz si no es Dios? Amados, las evidencias en la Escritura son abundantes. Tan solo mirar su testimonio y tan solo mirar lo que hizo Jesús y cómo vivió Jesús y el poder de Jesús para sanar enfermos, para resucitar de la muerte, para hacer milagros, para controlar la naturaleza. Solamente Dios puede hacer estas cosas. ¿Quién puede resistir la ira de Dios? ¿Quién puede resistir la ira de Dios? Solo Jesús. Pero ¿cuál fue la intención de estos judíos? Dice el versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Yo me pregunto, ¿no les bastó ver todos los milagros que Jesús hizo y todo el poder de Jesús para decir, este hombre no es cualquier hombre? No. Por eso les digo que a veces por muchos argumentos que demos, si el Señor no abre los ojos del pecador, hermano, no vas a poder ver la verdad. Dependemos totalmente de Dios. Y Jesús se les da a mostrar. Y ¿saben qué me llama la atención de este texto? Que cuando comienza la sección, en el versículo 1, estaban celebrando la fiesta de la dedicación. Y esta era una fiesta que se celebró en conmemoración al tiempo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hubo un periodo de 400 años aproximadamente, donde hubo un hombre de poder, una autoridad que se llamó Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes se considera el Hitler intertestamentario, porque fue un enemigo total de los judíos. Este hombre hizo barbaridades y una de las cosas graves que hizo fue que profanó el templo de Dios. Entonces, incluso sacrificó un puerco, mandó a sacrificar puercos, cerdos,
en el templo de Dios. Esto es una blasfemia grande para los judíos. Y en conmemoración a la derrota de este imperio y de este poder que tenían los judíos en ese momento, ellos celebraron a partir de ese momento la celebración, la dedicación, la fiesta de la dedicación. Es curioso que en esta fiesta de la dedicación está pasando algo, porque en este caso al que están juzgando no es Antíoco Epífanes, es a Jesús, al verdadero Dios, al que mora en el templo y al que es el templo. Y estamos viendo aquí a los que supuestamente tenían que defender la verdad, condenando a la verdad. Hay un gran parecido en aquellos que niegan a Jesús, y es que todos niegan a Dios, atentan contra Dios, y en este caso Jesús es Dios. Hermano, es glorioso pensar en nuestro Señor Jesucristo, porque el simple hecho de que Jesús, siendo Dios, haya hecho hombre, nos debería atemorizar. Dios se acercó tanto a nosotros que podemos hablar de Él, que podemos saber de que estuvo con nosotros. Y hay una triste e infernal realidad en algunas religiones, porque tienen nombres bonitos, estructuras bonitas, pero en el fondo son religiones infernales. Y todo empieza muy lindo. Hablas con un testigo de Jehová y lo primero que te dice: no, si ya nosotros somos cristianos igual que ustedes. Nosotros somos cristianos. Y cuando le dices, como me pasó en estos días con la mamá de uno de mis alumnos: ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios o que Jesús es Dios? Yo le dije: yo creo que Jesús es Dios y el Hijo de Dios al mismo tiempo. Y yo decía: ¿qué confusión tan grande tienen en la mente cuando ellos van a un versículo e interpretan una frase sin entender un contexto, sin entender nada? El problema es que hay una incredulidad tan grande en el corazón del hombre. Pero así mismo los musulmanes, así mismo los judíos que no reconocen a Jesús actualmente, y aún los unitarios caen en problemas de la deidad de Cristo. La sentencia para estas personas es clara, y Jesús la da en el Evangelio, en el capítulo 8, versos 23 y 24. Jesús le dice a los judíos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Saben qué Jesús está diciendo ahí? ¿Cómo le dijo Dios a Moisés que se llamaba cuando escribió los mandamientos? Yo soy. Jesús le está diciendo: yo soy, el yo soy. Y si no crees que yo soy Dios, moriréis en vuestros pecados. De modo, hermano, que no son nuestros hermanos aquellos que niegan la deidad de Cristo. Y tenemos que estar apercibidos y claros y convencidos de que el Cristo mostrado en la Biblia y en los Evangelios es Dios todopoderoso, es Dios eterno. No fue creado. Y una vez más deberíamos hacernos la pregunta: ¿soy yo uno de los que rechaza a ese Jesús divino y humano? ¿Ese que es uno con el Padre? ¿Soy un pecador que necesita a ese Cristo para ser salvo? No podemos mutilar a nuestro Cristo, porque nuestro Cristo es hombre y Dios. Es Dios y hombre. Y gracias al Señor hay otra sección en el texto. Y la otra parte del texto es a partir del versículo 40 hasta el 42, donde muchos creen en Jesús. Primero vemos cómo muchos rechazan a Jesús. Después vemos cómo Jesús le da argumentos suficientes para que ellos entiendan de que Él es Dios. Y ahora vemos cómo muchos creen en Jesús. Dice a partir del versículo 40: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había bautizado, donde había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. A partir de este versículo 40,
hasta el capítulo 12, verso 11, se nos da a conocer el ministerio de Jesús en Pedea. Este otro lado del Jordán estaba aproximadamente a 35 millas donde se encontraba Betania, donde estaba en el próximo capítulo Lázaro, que iba a morir. Y estamos viendo ahora un cambio de escena y un cambio de geografía, pero en el mismo tiempo dando a entender que ahora hay un grupo de receptores que tienen una perspectiva diferente y son los que pertenecen a la tierra fértil. Quiere decir que a partir de este momento viene un periodo donde hay personas receptivas al Evangelio, firmes a esta verdad, que son convencidas y creen en esta verdad. Y aunque sabemos que muchos de los que dijeron creer no creyeron hasta el final porque no eran verdaderos creyentes, sí el texto nos está dando a entender que hay un contraste entre los que no creen con los que creen. ¿Seremos de los que creen? Espero que sí. ¿Y qué decía la gente en ese lugar? ¿Qué decía la gente que venía a Jesús? Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Este era un lugar de recordatorio. Aquí fue donde Juan bautizaba. Aquí Juan predicaba sobre el arrepentimiento. Recuerden quién era Juan. Era el precursor de Cristo. Era el que anunciaba al Mesías. Era el prometido en el Antiguo Testamento que iba a venir antes del Mesías. El último profeta del Antiguo Pacto. El que teníamos que escuchar. Porque cuando estuviera Juan, ahí estaba el Mesías. Y Juan lo dijo todo. Lo mostró todo. De hecho, quiero leerles dos textos sobre Juan refiriéndose a Jesús. Uno está en el capítulo 1, verso 26 al 27, y el otro está en el capítulo 3, verso del 30 al 36. Dice Juan 1, del 26 al 27, el mismo Juan el Bautista dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y después en un capítulo 3, verso del 30 al 36, Juan dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Debemos escuchar el mensaje de Juan. Debemos escuchar el mensaje de los evangelios. Porque aunque muchos han rechazado a Jesús, muchos vendrán a Él. Y en ese grupo estamos aquí hoy nosotros reunidos, dándole la gloria al Dios Todopoderoso que se encarnó en la persona del Hijo. La gente entendió el mensaje de Juan, porque afirmaba que lo que Juan había dicho sobre Jesús era la verdad. Y prueba de esto eran las obras de Cristo. Solo detengámonos y miremos lo que pasa en el capítulo 9. Cómo Jesús sana a un ciego. Y cómo ese ciego mostró la incredulidad de los hombres. Y al mismo tiempo el poder de Cristo para sanar a los enfermos y mostrar su deidad. Y al mismo tiempo podemos ver el capítulo 11, que es el que sigue después de este. Cómo Jesús resucita a Lázaro. ¿Quién puede resucitar a un muerto? Y el capítulo termina. Y muchos creyeron en Él. ¿Qué deberíamos hacer frente a esta verdad? Puede que usted sea una persona religiosa, pero si no es cristiano, está en graves problemas. Puede que usted sea una persona culturalmente honesta, pero si no es cristiano, está en graves problemas. Puede que usted sea una persona descendiente de padres cristianos y que esté sentado aquí y que sea un niño o un joven, pero si usted no es cristiano, está en graves problemas. Puede que usted sea un promotor de la moral más alta, pero si usted no es cristiano, está
está en graves problemas. Y pudiera seguir mencionando tipos de personas, pero si no son cristianos y no reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo, usted está en graves problemas. Porque la sentencia está dicha por Jesús y los apóstoles. Moriréis en vuestros pecados. Si estas cosas están en nosotros y no Cristo, estaremos condenados. Jesús ha dado testimonio de quién es Él. Y no importa si eres testigo de Jehová, musulmán, lo que seas, moralista, toda tu religión te va a servir el día que partas de esta tierra para recordarte en el infierno que tu religión no te sirvió para nada. No importa si duras 20 años en una iglesia y te mueres visitando una iglesia. Hermano, si usted no es cristiano, la religión le va a recordar todos los días de su vida que probó el sabor de la fe, pero no se alimentó de ella y no la conoció. Y por la eternidad estará lamentándose en remordimiento en un infierno porque no conoció al dador de la vida. Y esto es tan serio como lo más importante que podemos pensar. Si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no tenemos vida. Porque Él es yo soy. ¿Y qué haremos a partir de este momento con aquellos que no creen? ¿Qué haremos con nuestros familiares que no reconocen? Porque hay una realidad. Jesús es el Hijo de Dios. Y eso no va a cambiar la realidad. ¿Qué haremos con aquellos que se están ahora enfermando y muriendo? O con aquellos que quieren alardear de sus religiones por mostrar superioridad de conocimiento. No es cuestión de conocimiento ni de elocuencia. Es cuestión de fe, de entender en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo y murió en una cruz por los pecados de su pueblo. ¿Crees en esto? ¿Crees que esta verdad puede transformar tu vida? ¿Crees que esta verdad puede renovar tu pensamiento y entender que delante de ti está el Dios Todopoderoso? Que se humilló a sí mismo y fue a la muerte voluntariamente. Como le decía Pilato, tú no tienes más potestad que la de mi padre. Tú tienes eso porque mi padre te la dio, si no tú no me puedes matar. Pero fue voluntariamente para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, hermano. Para que tú y yo pudiéramos tener el consuelo. Para que tú y yo pudiéramos ser llamados sus ovejas. Pero puede que tú no seas de aquellos incrédulos. Que tú seas de los muchos que creyeron. Que seas de aquellos oyentes activos. Conocidos por Cristo. Seguidores sinceros. Vivos para Dios y muertos al pecado. Para nosotros es esta promesa. Para nosotros es la promesa de la vida eterna. Para nosotros es la seguridad de nuestra salvación. Para nosotros es la victoria ante Satanás, el mundo y la carne. Para nosotros es la gloria. Y quiero terminar con el texto de la semana pasada, porque es un texto que me quebranta el corazón. Y dice Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán nunca. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y quiero terminar como empecé. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué despierta Jesús en ti? Si esta frase te hace insensible a la verdad de que Jesús es Dios, que es el Dios Todopoderoso, capaz y suficiente, que tiene todo el poder para salvar tu alma. Si esto es lo que provoca en ti el rechazo, arrepiéntete de tus pecados en este momento. Pídele a Dios que provoque arrepentimiento y fe en tu vida, porque estás condenado por la eternidad. Pero si esto provoca fe, gozo, alegría, confianza, certeza de que tenemos tranquilidad y seguridad, que aún en medio de nuestras debilidades, Cristo sigue siendo Dios, fortaleciendo nuestra vida y llevándola del principio hasta el final y gloriándonos con Él en la eternidad. Hermano, yo creo que sería lo más grande que pudiéramos experimentar en esta hora, porque se nos puede acabar todo, nos pueden deportar, puede pasar lo que pase. Cristo está con nosotros.
¿Qué mayor gozo podemos experimentar los creyentes que esto? Amados, Jesús es el Hijo de Dios, santificado y enviado por el Padre, y enviado a este mundo para que tú y yo pudiéramos adorarle y glorificarle por la eternidad y descansar en sus méritos, porque Él pudo, podrá y siempre nos llevará de gloria en gloria. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Amén.